Pero, bueno, gracias mil por estar aquí. Estáis todas, todas y todos bienvenidos. Estoy muy, muy contenta de tener también a Concha con nosotras. Y entonces el webinario se grabará y se publicará en YouTube y haremos clips también para diseminación en las redes sociales, ¿eh? Si queréis, durante la ponencia de Concha, si queréis dar comentarios, aquí está el chat, ¿eh? Conversación, como se dice, conversación en francés. Y al final de la ponencia tendremos también cuestiones y respuestas. Entonces podéis hacer clic aquí sobre levantar la mano y así Concha verá bien quién habla. Y lo que voy a hacer primero es daros un poquito de noticias sobre Global Women Hub, que nosotros organizamos este webinario, y el Global Women Hub es una asociación internacional sin ánimo de lucro que promueve la igualdad entre hombres y mujeres. Y esta concepto de igualdad quiere decir finalmente que lo que queremos es lograr una representación equilibrada de hombres y mujeres en el campo privado y en el campo laboral, fomentar la corresponsabilidad en el hogar y respetar las particularidades de cada género, combatiendo los estereotipos. Y queremos también promover la interculturalidad. Y para ello, bueno, fomentamos naturalmente la presencia de mujeres en el emprendimiento, en el liderazgo, por eso tenemos esto, y también en lo digital y en los STEM. Tenemos también que involucrar activamente a los hombres en la agenda de igualdad de género. Ahora Concha, veo que Concha está muy conocida por todas vosotras y vosotros también, pero ella es politóloga, psicoterapeuta contemplativa, escritora, investigadora. Es una de las pioneras en el campo de la neuroestética, disciplina que conecta arte, percepción y conciencia. Y Concha es la fundadora de The Wellbeing Planet, que es una organización con presencia en 49 países. Su trabajo se despliega en la intersección entre ciencia, espiritualidad, salud emocional, arte y educación ética. Está muy bien, ¿eh? Es que es muy grande lo que hace, y en este webinario nos va a abrir un espacio para repensar el poder desde lo femenino, una invitación a la conversación sobre qué significa ser mujer hoy, liderar sin perder nuestra feminidad y sin perder el alma. Concha, te doy la palabra. Merci. Buenas tardes o buenas noches, depende de donde estén, buenos días. Yo les saludo desde Tierra Santa, así que estoy muy contenta porque cuando iniciamos esta idea, ¿verdad, Cristín? Nunca pensé estar aquí como estamos, en una misión justo que es de paz sobre cómo las mujeres escriben la esperanza, y es el mejor marco para hablar del liderazgo contemplativo porque cuando hablamos sobre las relaciones de qué significa ser líder y también de la contemplación, tenemos que hablar de la ontología del poder. Y ese punto de partida es, como algunos de mis compañeros y compañeras saben, que estamos viviendo una crisis fuerte de liderazgo. Algunos de los elementos fundamentales yo creo que tienen que ver con la masculinidad, ¿verdad, José? Y también tienen que ver con el poder. Pero cuando uno llega a Tierra Santa, dice, bueno, ¿esto qué lo hicieron los del siglo XXI o antes había ese problema? Si vemos la estructura de las civilizaciones y el liderazgo, siempre hay una metáfora del orden. O sea, que los reyes que encarnaban ese eje entre el cielo y la tierra, y los filósofos y las filósofas eran como mediadoras entre el cielo y la tierra, ¿no? Los sacerdotes, cuando vemos historias como Moisés y Aarón,
eran custodios también del sentido que Dios le había transmitido. Pero en nuestra modernidad, ya no líquida, sino completamente cuarteada, Simone de Beauvoir, ella dijo la mujer rota, ¿no? La femme cassée. Yo creo que las mujeres hoy no estamos rotas, sino que estamos completamente cuarteadas, en el sentido de que la pérdida de ese vínculo ontológico en la participación de un orden nos ha llevado a perder nuestra voluntad. Si el liderazgo alguna vez fue algo, fue un arte, eso es seguro. Y en este siglo, finales del siglo XX, al principio del XXI, pues tenemos una oportunidad de preguntarnos, ¿quién nos podría inspirar en este viaje contemplativo? ¿Cuáles son los gestores, las gestoras que encarnaron buenas administraciones, verdad? Porque si uno mira a Teresa de Jesús, Dios mío, todo lo que hizo. Pero es que cuando hablamos de las grandes crisis contemporáneas, Hannah Arendt desde luego nos dijo la importancia de la acción colectiva como raíz del cambio político que nosotros tenemos que tener. Aquí en Israel y en mi trabajo con mujeres lo que veo son muchas voces nacientes que ya no están por el discurso y sobre todo que van a lo esencial. ¿Cuál sería para mí la palabra esencial? La conciencia. Yo llevo todo este año diciendo que ya no hay que hablar más de neurociencia ni de mente, sino de conciencia, porque este momento que estamos viviendo tiene que ver con esta ontología. Atención. ¿Cuál es la relación que existe entre las mujeres como seres humanos y el sí mismo que está tan cambiante? Estas líderes, las líderes contemplativas que vamos a hablar esta tarde, mañana, noche, nos pueden susurrar muchas fórmulas que nos sirvan para repensar qué es lo que hemos compartido y también para ver dónde está el vacío de nuestra profundidad, qué tipo de poder, qué tipo de realidad es la que estamos promoviendo en este sentido, ¿verdad? Y lo primero que me gustaría preguntarles a ustedes es ¿qué concepto tienen de ser líderes? ¿Qué concepto les define como interioridad? A veces el liderazgo se mide por la cantidad de likes o por los seguidores o por la sustitución del pensamiento o la práctica contemplativa por el poder. Pero yo quisiera profundizar más en qué es lo que nos da sentido como líderes y cuál puede ser la deriva de alumbrar a estas tres mujeres esta noche, no porque ellas sean santas algunas, ¿verdad? Como Rabia Aldarawilla y también Santa Teresa de Jesús, sino porque nos proponen una reflexión muy fuerte, cómo eran sus vidas, qué es lo que ellas estaban haciendo en aquel momento, cómo no se quejaban, ¿no? Y cómo medían, por ejemplo, los resultados. Santa Teresa decía que, bueno, si Dios le mandaba a fundar un convento, ¿quién era ella para decir que no? Radia Aldarawilla, sin embargo, lo que cultivaba era un silencio tan profundo que buscaba una reintegración de sí misma. Estas tres mujeres son hijas de Abraham. Y decimos hijas de Abraham pues porque Hannah Arendt es de la tradición hebrea, o si quieren judía, Rabia al-Darawiyya de la tradición islámica y Teresa pues de la tradición cristiana. Y esas miradas del mundo a veces nosotros las olvidamos y vamos en pos de Oriente. Vamos buscando en Oriente cosas que nosotros también tenemos en nuestras tradiciones. Estas tres miradas, yo no quisiera que fueran de utilidad. No me interesa la palabra útil, sino la palabra verdadero, porque las tres, desde luego, son epistemológicamente hablando mujeres completas,
tan completas que decía Santa Teresa, solo Dios basta. Este liderazgo tampoco es una sustitución de un liderazgo patriarcal, sino que ellas por sí mismas eran objeto y sujeto en su relación con la divinidad, sea esta divinidad una ética como la de Hannah Arendt en su lucha por la justicia, o como Teresa de Jesús en la contemplación de una mística que era prácticamente caballeresca. Decía Santa Teresa que ella lo que quería ser era una caballero andante. Yo siempre me la imagino porque crecí con las monjas en ese sentido, en los caminos de Castilla con los burricos, incansable. Pero Rabia Aldaragüilla tampoco se divorció de la acción. Entonces, ¿qué es ese liderazgo contemplativo? Nosotros tenemos 3 enfermedades en nuestra sociedad cuando hablamos del liderazgo. A veces las mujeres creemos que ser líderes implica renunciar a nuestra feminidad, transformarnos en cosas que no somos o en ser más manipuladoras o violentas o no ver las cosas. Yo creo que las 3 enfermedades de nuestro tiempo es manipular quién somos, volvernos violentas y no ver nuestra esencia. Así que algo tenemos que comprender. Si pudiera poner palabras a esta comprensión, es una reunificación de las hijas de Abraham. Nosotros somos hijas de Abraham, hijas de del pensamiento, hijas de la acción, hijas del cuerpo, hijas del alma. Y eso es muy bonito. No se trata de un ideal que estamos inventando esta noche, sino de una verdad. Es una verdad antropológica porque estas líderes no querían transformar ni convertirnos, solamente querían que fuéramos capaces de recuperar qué relación tenemos nosotros con el ser. Y ese ser que hemos olvidado tiene un precio. El precio de olvidarnos del ser a veces lo podemos ver en nuestro agotamiento emocional, pero también en las guerras. En este sentido, cuando buscamos en la violencia la sustitución de un alimento donde solamente Dios puede ayudarnos. El liderazgo contemplativo femenino, cuando Cristina y yo estuvimos pensando en esto, no lo queríamos plantear como una receta, sino como una práctica ontológica. Tampoco pretendemos que en esta hora de camino podamos hablar de 3 mujeres que tendríamos que volver a mirar, a sentir y a escuchar profundamente. Toda teoría en ella surge de la transformación, pero no una transformación que sea gravitatoria de ir hacia algo que no son, sino más bien de sostener algo. Y ese sostenimiento interno, a diferencia de un líder moderno que busca la eficacia o, como he dicho, busca los likes, ellas buscaban el significado. ¿Qué era el significado? El servicio a Dios. Y preparando esta disertación, y sobre todo aquí, ¿no? Que antes de llegar aquí, pues me he hecho el Santo Sepulcro, Jerusalén, Belén, Nazaret, he estado con las mujeres. Creo que hay más claridad en el pensar de que realmente las mujeres sí que tienen respuestas contemplativas políticas y sí que puede ser la contemplación un atributo a las estructuras de una desobediencia civil. Estas madres, yo las considero mis madres, la Madre Teresa, la Madre Rabia y la Madre Hannah, son seres de una profunda coherencia y de pensamiento en sus haceres. Si algo quisiera transmitirle es esta forma de aletheia, esta forma de no inventar el mundo, sino dejar que el mundo aparezca en Dios. Y que ese Dios, que le podemos llamar de 1000 formas, dicen los judíos que lo llaman en 72 formas, 42 en el Anabejoa, 99 los musulmanes en Husmahallah, los 99 nombres de Dios, y nosotros en todas las virtudes teologales
Dios tiene 1000 nombres si queremos escucharlo, así que vamos a escuchar cómo es que ellas les habló Dios y qué fue lo que les dijo en esa práctica. Quisiera también agradecerles y pedirles que en este tiempo que tenemos, si algún error yo cometo, pues no es de ellas, es de mí, que no sabré expresar la grandeza de estas mujeres y animarles a que las lean. Tanto Rabia al-Darawiyya, que fue traducida por Olañeta al español, bendito sea, en sus libros, Teresa, por supuesto, Teresa de Jesús en la Universidad de la Mística de Ávila, y Hannah Arendt, que ha sido una gran maestra para todos los que amamos el derecho y la justicia, pues está ampliamente, la pueden encontrar a todas. Así que después de esto yo les invito a que profundicen más en estas 3 mujeres. Y ahora quisiera empezar, Cristina, a compartir, ¿verdad? Dime si se ve, si tu vois, ¿sí? No, 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 ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Muy bien, perfecto. Bueno, pues este liderazgo contemplativo femenino, lo primero es que es ese liderazgo, porque para ellas liderar no era mandar, más bien era encarnar la presencia de Dios. Como he dicho, Dios les hablaba y no era algo que ellas buscaban. Teresa decía, por favor, o sea, que se me quiten las tonterías, ¿no? Ella negaba esta práctica de contemplación, también Rabia al-Darawiyya. Este liderazgo contemplativo surge de 3 elementos iniciales, en ellas el silencio como un instrumento de profundización, la intuición, el intuitio y la conciencia. Ninguna de ellas buscaba seguidores, por Dios, que más bien negaron y hasta se huían de todo esto, pero justo lo que uno no busca es lo que más se encuentra, porque la conciencia es así. Desde las pitonisas de Delfos hasta Hildegarda de Bingen, otro día, Cristina, hablaremos de esta mujer, profeta de la Iglesia, a Rabia al-Darawiyya o Hannah Arendt. Estas mujeres han liderado algo desde la escucha profunda y no desde la imposición. Ellas tuvieron también que enfrentarse a sus contextos. Teresa de Jesús se enfrentó hasta 2 veces al Tribunal de la Inquisición. Rabia al-Darawiyya a muchos hombres que la negaban la doctrina y la enseñanza de su visión. Y Hannah Arendt, por supuesto, a una de las épocas más oscuras de Europa. Les voy a presentar distintos tipos de liderazgo contemplativo y vamos a ver cuál es el suyo, ¿no? Así que vamos a ir como tomando notas a ver dónde nos reconocemos. El primer liderazgo y uno de los psicoanalistas más importantes del 20, que fue Carl Jung, dijo que el liderazgo de las mujeres se podría ver desde los arquetipos junguianos como 5 grandes arquetipos. Y cuando hablo de este liderazgo femenino, por supuesto no excluyo a los hombres, ¿no? Por ejemplo, el arquetipo de la madre, cuando un líder lo que hace es nutrir, cuidar, proteger. El liderazgo sabio, el de la mujer sabia y el hombre sabio, cuando es mucho más introspectivo y guiado hacia el interior. Un liderazgo guerrero, la guerrera, cuando una mujer es muy activa, por ejemplo, Simone de Beauvoir, elle était comme ça, Juana de Arco, ¿no? El liderazgo místico también en esa visión trascendente, Teresa o Rabia, incluso Edith Stein, patrona de Europa, sería una de estas mujeres. Tantas hay que no podemos hablar en esta noche. O un liderazgo creador, un liderazgo que viene del sufrimiento mismo, como el de Frida Kahlo en esas pinturas del dolor, o Georgia O'Keeffe. El segundo estilo de liderazgo contemplativo es más bien relacional, y todas ellas tenían una característica, y es que tejían redes. No solamente tejían de verdad, porque en los conventos no dejaban de hacer cosas. Rabia al-Darawiyya tejía hasta su propia ropa, pero también tejían conexiones con las personas, como yo sé que muchas de mis compañeras y compañeros hacen, ¿no?
por ejemplo, en todo el trabajo que hacen de mujeres líderes de América y también en el Instituto de las Masculinidades. Ellas eran mediadoras en la transformación de los conflictos y del diálogo, mujeres que podían cuidar e inspirar. El tercer tipo de liderazgo que tienen es que reconfiguran el sentido del poder. Teresa de Jesús, por Dios que sí lo hizo, que es que reformó toda una orden, pero Rabi Aldaragüilla es que reforma el Islam construyendo toda una parte que es una línea de sufismo absolutamente maravillosa, ¿no? Y Hannah Arendt también, a la hora de plantearnos grandes dudas morales que en aquella época no eran verdades cómodas de explicar. Fueron tres mujeres muy incómodas para su época, visionarias sobre a dónde tenían que ir, éticas en su coherencia y valores. Si había un pan había que partirlo, y si más que partirlo, Rabi Aldaragüilla decía que había que darlo. O sea que esto lo llevaban a un aprendizaje de la verdad. Para ellas la contemplación no es estarse quieta, sentada en un cojín. A veces veo yo a muchos meditadores que han confundido el oremus sobre lo que es un líder. Yo diría que ese liderazgo contemplativo de ellas no buscaba dominar, sino comprender qué cosa estaba pasando en el mundo, inspirar a otros, escucharles y también entrar en una naturaleza profunda de la mente y del espacio. Por ejemplo, en Teresa de Jesús no, es imposible concebir su obra sin su dimensión viajera. En Rabi Aldaragüilla, imposible sin ver esas grandes profundidades del desierto y de las dunas donde ella se movió. Y Hannah Arendt en ese rostro de una Europa que estaba viviendo uno de los episodios más lamentables. O sea que sí, el paisaje las configuró. Pero ¿qué podría ser un líder contemplativo contemporáneo? Yo creo que antes de entrar en ellas podríamos combinar algunos elementos. Por supuesto, tiene que haber una práctica contemplativa, sea adherida a un camino espiritual de los adscritos clásicamente, o una práctica ética que equilibre la acción con esa sabiduría esencial. Una parte femenina de hombres y mujeres que sean conscientes de su self, que se conozcan, que se hayan trabajado esta parte, que sean coherentes. Mahatma Gandhi, ¿verdad, José? Decía que él no podía pedir nada que no hubiera hecho. Y Teresa de Jesús, desde luego, esto lo llevaba hasta una dimensión profunda, tanto que la renovación del Carmelo, todo el mundo tenía que hacer todas las tareas. Pensamiento, emoción y acción estaban unidas, estaban alineadas. Eran líderes y podríamos pensar en ellas como líderes de la comunidad, no desde el ego, porque desde luego para ellas la obra de Dios, hacer lo que Dios les mandaba en la forma que Dios les habla, y no quiero hablar de una forma única de Dios, porque como he dicho al principio, Dios tiene 1000 lenguas, como mariposas en el cielo, solo hay que escucharlo. Ellas eran muy creativas. Teresa de Jesús era capaz de fundar un convento en una noche antes de que amaneciera. Rabi Aldaragüilla le daba igual si no tenía casa, porque su casa era el mundo. Entonces la creación de Dios era un proceso completamente perfecto como era. Nosotros andamos siempre quejándonos, haciéndonos business plans para crear obras, estrategias de marketing. Ellas seguro que se ríen de nosotros desde una dimensión diciendo, a ver si entendéis lo que es servicio y el alma en el mundo. Estas tres mujeres nos ofrecen tres formas de un mismo liderazgo. Pero claro, ellas tres están en tres culturas completamente diferentes. Rabi Aldaragüilla en la tradición islámica, Teresa de Jesús dentro de la tradición cristiana y Hannah Arendt dentro de la tradición del pensamiento libre. Rabi Aldaragüilla se la conoce como la dama del amor,
justo ahora que vengo de Jerusalén, dicen algunos que en el Monte Carmelo hay enterrada una santa musulmana y algunos dicen que es Rabia al-Darawiyya. Los iraquíes dicen que no, que ellos tienen el cuerpo. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Igualmente lo importante es que hay peregrinaciones tanto al Monte Carmelo que la van, perdón, al Monte de los Olivos que van a buscarla como a Irak. Si hubiera una frase que resumiera su trabajo, decía ella: si te adoro por miedo al infierno, quémame en él. Es que parece que lo hubiera dicho Teresa de Jesús, y cuando uno lee a estas mujeres se le confunden las entendederas, las frases. Ella nació en Basora, lo que es el actual Irak, en el siglo VIII, y se la considera la primera gran mística sufi. Y si recuerdan, Muhammad, el profeta, alabado sea también, porque todos los profetas deben de ser alabados, él está muy cercana a él, y ella introduce un concepto que en árabe es el iskha, el amor puro, como una forma de liderazgo. Entonces podríamos decir que su autoridad se basaba en purificar su corazón, en hacer purificaciones sinceras y a partir de ahí conectar con Dios. El rabia quiere decir la cuarta, y es que ella era la cuarta hija, y Aldawiyya porque era de ese lugar. Rabia al-Darawiyya, que nace en Basora, habla de una época donde las mujeres eran completamente invisibles en la vida, pero sobre todo en la vida espiritual. Como muchas maestras caen en desgracia, y así que ella, que había nacido en una familia que era más o menos pudiente, el padre, la cuarta hija, no tiene más dinero, así que la vende, entre comillas, como criada. Y esta criada, que fue esclava, pobre y analfabeta, por las noches se daba a rezar a Dios. Dicen que el amo que la tenía de alguna manera estaba tan impresionado porque ella se quedaba toda la noche rezando a Dios, que primero intentó casarse con ella y Rabia dijo que no, que el único amor que tenía era el amor de Dios, hasta que su existencia, el amo, ya cansado de esto, la liberó. La liberó a cambio de que le enseñara cuál era la grandeza de Dios. Rabia no fundó ninguna escuela, ni escribió muchas cosas, sino que para ella su práctica era la práctica de la poesía. Hay que ver que tanto en Irán como en Irak las formas poéticas de tradición farsi, de tradición persa, hablaban de el amor a sí mismo, y el sí mismo era Dios, no era un sí mismo del ego como nosotros podríamos entender. Y ella amaba a Dios no por miedo al infierno, sino por la esperanza de encontrarse con Él. Su oración más importante era: oh Dios mío, si te adoro por miedo al infierno, quémame en Él. Pero si te adoro por la esperanza del paraíso, exclúyeme de Él. Pero si te adoro por ti mismo, no me prives de tu eterna belleza. Algunos la llaman la maestra vagabunda del Islam. Si Rabia nos pudiera enseñar algo hoy, es que tenemos que amar hasta el final. Teresa de Jesús decía que amar duele, ¿no? Y una de sus frases más importantes es el: nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tema, nada le falte. Ella nace en la España del siglo XVI, reformadora del Carmelo. Algunos dicen que tenía ascendencia hebraica. Es que todos tenemos la ascendencia de todos, pero cuando vemos el castillo interior de Teresa de Jesús, claro que vemos un mapa de la conciencia, como una mujer que fue versada en las novelas de caballería fue capaz de liderar, de conocerse y de actuar desde ese lugar. Ella, que nace en una España convulsa, Teresa no solamente tuvo la osadía de pensar a Dios de otra manera, sino que encima lo escribía esa experiencia interior.
Por eso Teresa de Jesús no solamente es una santa, sino que es patrona de los escritores. Ella fue una estratega del espíritu, una reformadora absolutamente de esa maestría del conocimiento. En esa época las mujeres no solamente no teníamos el acceso a la educación, ni mucho menos podíamos enseñar a otras ni publicar. Teresa, que escribió algunos de los tratados más bellos de la mística castellana y del mundo, no sé, cualquiera que ame la mística y la neurociencia contemplativa no puede dejar de leer el libro de su vida, Las moradas, el castillo interior. Ella describe el viaje del alma desde una profundidad absoluta en la presencia. Esa metáfora central del castillo interior, que la podríamos ver como una arquitectura del alma, donde define que nuestro camino tiene 7 moradas y esas moradas representan niveles de la conciencia, de integración y de amor. Como científica tengo que decir que nosotros no hemos superado lo que ella decía. Al contrario, lo que tenemos claro es que una ciencia cartesiana nunca nos va a llevar a la exploración de la conciencia. Hoy nosotros seguimos buscando cuál es el instrumento para encontrar la conciencia. Para mí, la conciencia, dentro de la tradición cristiana, como decía Edith Stein, que fue una gran seguidora de Teresa de Jesús, y por eso se llama Teresa de la Cruz, era la ciencia de Dios. Entonces el alma podría ser vista como un castillo, como si fuera un diamante, en el cual nosotros tenemos muchas moradas, unas altas, otras bajas, otras en los lados, y si profundizamos en Teresa de Jesús, pues podemos ver tantas cosas, puede uno llegar a ver hasta el Zohar, los libros místicos, porque el Zohar también nace en España. Teresa lideró una reforma interior. Ella se reformó a sí misma y también reformó a sus compañeros y a sus compañeras en esta revolución silenciosa de obediencia, porque era desobedientemente obediente, ¿no? En aquello de que Dios se lo había dicho y ella pues era insistente como buena castellana. El liderazgo teresiano, desde luego, es un liderazgo gestor. Teresa de Jesús era, pues claro que era una manager de los conventos, porque llevaba las cuentas, pedía las cuentas, o sea que tenía una lucidez en una forma de gobierno que era gobernar el alma desde lo práctico. Teresa decía que Dios estaba en los pucheros y que si había que cuidar a la comunidad, no podía ser anulando la individualidad, sino reformar sin destruir, teniendo paciencia, pidiendo permiso y siendo insistente. Para Teresa la transformación verdadera era conócete a ti misma, porque sin eso no podíamos tener fecundación. Dice ella, trate yo de andar con verdad delante de Dios y de los hombres, pero más vale un alma imperfecta que caminar con humildad, un alma que se imagina perfecta, divina, ¿no? Cuando tomamos el ejemplo de Hannah Arendt, Ana decía que la vida era el milagro del inicio de algo nuevo. Ella es una filósofa judía en el siglo XX, exiliada y libre en su pensamiento, cuando la calidad del pensamiento en Europa estaba completamente oscurecida, como, un poco como estamos viviendo ahora, y perdónenme mis compatriotas, pero Hannah Arendt ya predijo lo que iba a pasar, igual que Edith Stein, que era filósofa judía y convertida al catolicismo, monja carmelita, muerta en el Holocausto. Pensar es un acto político y contemplativo, dirá Hannah Arendt, político y contemplativo. Nacida en Europa, alumna de Heidegger y discípula de Jasper, pero sobre todo fue una mujer que ella se atrevió a pensar por sí misma porque dejó atrás a esos hombres, igual que Edith Stein deja detrás la fenomenología y va al abismo de la abyacción de algo que ellas consideraban una responsabilidad ante el mundo. Teresa también.
y Rabia al-Darawiyya, o sea que estas mujeres no son nada de iluminadas en el sentido de que se van, no, 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 a las últimas consecuencias. Ellas querían ver el mundo sin velo y Hannah, a diferencia de Rabia o de Teresa, su contemplación no era hacia Dios, sino que ellas veían a Dios en la condición humana, algo muy judío, porque dice en la Torá que quien salva a un hombre salva a la humanidad. Y si vemos el ejemplo también de Teresa de la Cruz, de Edith Stein, cuando ella, pudiendo haber escapado del holocausto, decide quedarse y dice, yo muero con mi pueblo, pero abrazando la cruz, abrazando a Cristo. Entonces, ese gesto es un gesto de una mística humana muy fuerte, que lo que nos están hablando es de cómo nosotros vemos el mundo. A veces creemos que la mística es ir detrás de Dios y olvidarnos de los pucheros, o olvidarnos del que sufre. Hannah Arendt escogió ese silencio en el pensamiento y escogió también defender la libertad por encima de todo. Ella decía que el mal no nace del odio, sino de la falta de pensamiento. Madre mía, de mi alma, si ese es que ese concepto de la banalidad del mal que ella nos deja completamente contemporáneo, cuando las personas dejamos de reflexionarnos y simplemente obedecemos a unas normas que se han alejado de un orden natural. Pensar no es un lujo, dirá Hannah Arendt, sino un deber ético. Y esa claridad interior surge de mirar las cosas como son. Y llevo aquí unos días escuchando cómo las mujeres musulmanas le dicen a las judías lo que piensan de las cosas como son, y las judías a las musulmanas, sin anestesia, sin autoengaño. Decirnos la verdad no significa odiarnos, porque solo desde la verdad podemos aspirar a un liderazgo que no esté disfrazado. En la condición humana de Hannah Arendt, algo que es maravilloso también de otros coetáneos de la época, como fue Primo Levi en aquella famosa obra Si esto es un hombre, ella la define en 3 palabras: labor, labora, trabajo y acción. Parece que nos están hablando del hora y labora, ¿no? Pero el hora y labora de Hannah Arendt, esa labor es en ese ciclo de la supervivencia. ¿Tú qué rol juegas en la creación de un mundo que se está convirtiendo en algo artificial o deshumanizado? La acción, decía Arendt, es el espacio de la libertad. Solo cuando actuamos desde la conciencia del otro, cuando nos mostramos sin máscaras, cuando le decimos la verdad al otro, estamos siendo más humanos que nunca. Para Arendt, la acción consciente es pensar. Pensarnos hoy cómo podemos alinear esta mente y esta alma en estos principios que ella nos propone. Quisiera poner solo una página de pequeñas conclusiones para que entre todas y todos seamos capaces de abordarlas. Para mí, las 3 nos enseñan algo muy profundo. Rabia, que el poder más alto viene del amor sin condiciones. Teresa, que toda reforma interna comienza en el alma y acabas creando un chorro de conventos en todo el mundo. Y Hannah Arendt, que pensar es la forma más profunda de actuar en esta época. Muchas gracias. Gracias mil. Es muy, oui, sí, es muy emocionante por un lado, pero lo que me ha parecido muy bueno, Concha, es que todo sale del ser y no del pensamiento que se autogenera y que finalmente se autodestruye. Y entonces es el ser donde en el ser está la verdad también. Entonces, ¿cómo podemos volver nosotros a amar el ser, la realidad cotidiana con la que enfrentamos y poder decir la verdad sin miedo?
porque ahora no siempre se puede decir la verdad. Siempre se dice, lo que pasa, Cristina, es que quizás resulta un poco incómodo, ¿no? Pero estamos plagados de hombres y mujeres que dijeron la verdad con todas sus consecuencias. No sé, pienso en Mandela, en Gandhi, ¿verdad? Y también en Teresa. Teresa no tenía pelo en la lengua, ni Hannah Arendt. Pues creo que para decir la verdad uno tiene que creer en una vida más allá de la vida mundana. Creer que de alguna manera el propósito de nuestra vida no es simplemente el tener, sino ese ser, ¿no? Y eso recordaría de nuevo a Heidegger en el ser, en la búsqueda del ser. Gracias, mil. ¿Tenemos preguntas? Comentarios, por favor, de los compañeros y compañeras. José. Sí, muchísimas gracias, Cristín. Concha, yo te conozco y siempre que te oigo me maravillo, pero hoy me has superado. O sea, excelente, excelente, no, en serio, de corazón lo digo, excelente presentación y excelente, sobre todo, cómo has podido integrar los pensamientos de estas tres grandes mujeres que realmente son ejemplos de liderazgo, ¿no? Yo conocía la obra de las tres, pero no había llegado nunca a profundizar tanto como lo que hoy nos has compartido, ¿no? Yo me quedo, bueno, he apuntado medio cuaderno, lo tengo apuntado de la conferencia, y me quedo con una reflexión y luego una pregunta que te quería hacer, ¿vale? La reflexión es que estas tres mujeres me reafirman en lo que tú muy bien has dicho, de es que las mujeres tienen, las mujeres tienen respuestas contemplativas a los problemas del mundo actual. Esto me reafirma cuando hablamos a través del Instituto de Nuevas Masculinidades o cuando trabajamos sobre todo con María Auxiliadora, el tema del liderazgo femenino. Yo creo que hoy nos has dado una lección, a mí por lo menos, de por qué trabajamos por ese empoderamiento y ese liderazgo femenino y esa nueva masculinidad, que aprovecho para saludar a Samuel, que es nuestro director, porque efectivamente necesitamos más que las mujeres nos enseñen esas respuestas contemplativas, ¿no? Y mi pregunta, Concha, sé que es muy difícil, pero me gustaría que nos trasladaros un poquito al terreno, nos aterrizaros un poquito estas enseñanzas en un par de acciones concretas que como nosotros como ciudadanos de a pie, un poco lo que decía Cristina, ¿cómo podemos llevar a pie estas enseñanzas que nos transmiten estas tres grandes mujeres? Muchas gracias. Gracias, José, por el comentario y también por la oportunidad de reflexionar en esa pregunta. Pues es que a bodas me convidas, ¿verdad? Porque estando donde estoy, yo daría tres consejos y no me hagan caso, practíquenlos, ¿no? El primero es, miren en su agenda cuántas personas distintas a su modo de pensar tienen. Si no tienen amigos, que si a lo mejor son cristianos, háganse amigos de un judío, o de un musulmán, o de un druso, o de un ateo. Tengan amigos en todas las tradiciones, porque eso nos va a asegurar que hay un punto de crítica a nuestras ideas. Primero, tengan amigos que no estén de acuerdo con sus ideas. Primer consejo. El segundo consejo importante es tengan un compromiso con la conciencia y cada día uno piense, yo, ¿qué puedo hacer para pedir perdón primero? Porque quizás sin querer he hecho daño a los demás, pedir perdón. Y la siguiente cosa, el tercer consejo es, ya una vez que he pedido perdón, porque si uno no pide perdón no puede ir adelante, ¿no? Porque va adelante con un montón de carga. Primero pedir perdón al mundo, a la humanidad. Perdóname, humanidad, que no he hecho suficiente por protegerte. Perdóname, tierra, perdón. Y a través de esto, ¿qué compromiso nos podemos tomar nosotros en el día a día para trabajar juntos? Tres cosas. Háganse amigos del máximo de personas diferentes. Segundo, pidan perdón por si acaso, hasta en sueños. Y esa tercera cosa. Y con esas tres cosas ya podríamos empezar a crear cosas, ¿verdad, José? A partir de hagamos círculos y me da igual si es en Zamora o es en Galilea.
los círculos no tienen fin. Concha, yo tengo aquí dos preguntas que están muy bien, que viene de María Teresa Martín López. Magnífica la conferencia, enhorabuena. Mi pregunta es si puede ampliar algo más la idea de la banalidad del mal y algún ejemplo actual. Y después tendré tengo otra cuestión, pero para después. Gracias, muchas gracias María Teresa. Es un concepto fundamental, la banalidad del mal. En Hannah Arendt, ella decía que nosotros somos responsables de no hacer el bien. Y eso está muy entroncado con lo que acabo de decir. O sea, que si yo estoy viendo que está pasando algo que no está bien y estoy mirando al otro lado, lo estoy consintiendo, de alguna manera estoy cooperando, ¿verdad? Y también en la banalidad del mal se fundamenta su idea en que hemos dejado de pensar de pensar bien. Nosotros hemos pasado en una época en la que no le dábamos ninguna importancia a la emoción, a darle toda la emoción, ni tanto ni tan calvo. Tenemos una tradición helenística, una tradición de Abraham, y nosotros tenemos un locus de pensamiento y también una emoción, un poco de compensación. Entonces, pensar significa cuestionarnos a nosotros mismos, a nuestro self. ¿Por qué quiero hacer esto? El pensamiento no es simplemente un mundo de las ideas, sino como esas ideas nosotros las llevamos al sentimiento. Pensamiento, ¿verdad? Y eso es muy importante. Para Hannah Arendt, ella creía que era fundamental que las sociedades pensaran. Le voy a dar un ejemplo. Ayer leí para mi tristeza, porque soy una amante de los libros, que Donald Trump ha prohibido algunos autores como Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, o Isabel Allende, entre otros, en las bibliotecas y en algunas universidades. Es un ejemplo. Cuando nosotros prohibimos los libros, ya estamos trazando una raya. Necesitamos pensamiento y, por supuesto, pluralidad de ideas. En ese primer consejo, ¿no?, que José me pedía es: hágase usted amigo de gente que piensa de manera diferente. Dialoguen, debaten, piensen, deconstruyan, creen círculos de lectura. Yo creo que todos nosotros sabemos la importancia de esto. Esto sería un ejemplo. Hola, Jacqueline. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jacqueline, esa ficha lo han trabajado con ustedes, vivienda, porque veo que hay montos, hay hay una persona que... o sea, hay detalles que no creo que vivienda lo haya trabajado solo, ¿no? Le han dado información. Ya. Ok, bueno, entonces tengo un cierto Sebastián que dice: la apertura a compartir ideas distintas es súper fundamental. No verte al... Sí, mira, te comento. Sí, te comento, me dice, acá dice, para efectuar transferencias financieras. Y que tiene que cerrar el micrófono. Merci. Sí, Christine, je t'écoute. Sí, me decías. El señor Sebastián decía: la apertura a compartir miradas distintas es súper fundamental para no verse al ombligo y lograr crecer. Completamente. Hasta ahora Europa había sido un territorio de pluralidad. Creo que como europeos eso lo tenemos que hacer, pero también pedir perdón, ¿no?, por las cosas que no hemos hecho bien como europeos en los procesos de colonización de otros países. Pero en este instante de globalización tan fuerte, pensar que todos somos responsables de todos. Somos una familia. Tenemos también a alguien que ha levantado la mano que quiere hablar, ¿sí? Adelante, por favor. Sí, yo quería, bueno, primero felicitarte. La verdad que me pareció súper, soy Samuel, súper interesante. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante 10 años en una organización en la integración de personas inmigrantes y el equipo era multicultural. Estábamos, pues, casi que los españoles éramos minoría y pude experimentar, tuve una suerte porque eso formó parte de mi vida. Tuve la suerte de lo que es vivir y trabajar con un equipo
es por lo que tú planteas, ¿no? El cómo vas eliminando juicios, te permite eliminar juicios sobre lo que tú piensas y te permite estar siempre revisando tus propias creencias, ¿no? Para mí eso fue muy, muy interesante. Los ejemplos que has estado dando de estas tres mujeres, y yo comparada también, no he estudiado las figuras históricas de hombres líderes de este estilo, pero sí de, bueno, o de santos o de gente muy... Y veo diferencias, es decir, hay diferencia entre cómo estas mujeres han ejercido el liderazgo y cómo hombres que también han sido muy famosos, muy reconocidos, muy humanos también en su liderazgo, pero hay matices, ¿no? Hay matices muy importantes en lo que tú has ido planteando, me parece muy interesante. Y mi pregunta es sobre Dios, porque está muy presente también en la conferencia. ¿Y qué sería Dios, no? Hoy día, o no sé, me ha venido yo he sido creyente también mucho tiempo, ahora no sé muy bien en lo que creo, pero si hay algo superior, ¿no? Hay algo, ¿qué papel juega Dios hoy día? En estas mujeres estaba muy presente, ¿no? ¿Qué sería Dios hoy día? Muchas gracias, Samuel. Lo primero que tendríamos que hacer es revisitar nuestro concepto de Dios, ¿no? Eso es interesante porque nosotros, de alguna manera, estamos pensando siempre que Dios es una cosa distinta a lo que es. Perdón, un momento. ¿Me escucha? Sí, porque hay alguien, pero no sé quién es. Todo el mundo. Hay está como gritando. Bueno, es igual. Tenemos como un par de interrupciones, pero vamos a por la idea de Dios. Al principio hemos hablado de una idea de Dios que tenía que ver con nombres, ¿no? Y yo te ponía el ejemplo, Samuel, de que dentro de la tradición judía hay 72 maneras de nombrar a Dios. Y de hecho a Dios no se le nombra porque es como innombrable, ¿no? Dentro de la tradición islámica hay 99, que son como atributos. Entonces yo diría que podríamos profundizar un poco más en el hecho de que Dios puede ser llamado como atributos, como por ejemplo la compasión, la misericordia, la victoria, el discernimiento. Y si fuéramos a una ética compartida basada más en los atributos y no en la idea de un Dios teocéntrico, más una idea matriarcal de Dios, porque no sé por qué hemos tenido la idea de que Dios tenía que ser un hombre y no podía ser algo más de cuestión femenina, ¿verdad? Podríamos cambiar. Para mí Dios tiene que ver con la conciencia y con esta conciencia a la hora de nombrarlo. Tan convencida estoy de eso que en mi siguiente investigación tengo dos en el tablero. Una es sobre las masculinidades y la emoción y la otra es cómo nombrando a Dios desde una manera u otra cambia nuestra perspectiva de Dios. Y es verdad que nosotros, como nombramos al mundo, es como lo vemos, pero no quiero quedarme aquí, porque desde la física cuántica nosotros sabemos que aquello que nombramos también nos está nombrando. Heisenberg decía que el observador modifica lo observado. Entonces, de alguna manera, pudiera ser que el hecho de que yo nombre a Dios de otra forma, Dios me vea, sí, en neuroestética seguro, porque por ejemplo en las investigaciones que yo he hecho a través de Gaudí o de Picasso, el arte, la obra de arte tiene conciencia. Entonces Dios es una conciencia expandida, mucho más grande. Tenemos que cambiar nuestra nomenclatura sobre Dios. Sé que es un tema profundo, pero te invito a que por favor profundices en la idea de nombrar a Dios de otra forma y cómo cuando Dios se nombra de una manera, viene. Muchas gracias. De nada. Bueno, sabes que llegamos a la hora y no sé, podemos ver si hay una última pregunta. Pues nada, entonces, mira, Concha, te agradezco muchísimo porque lo que nos has dicho hoy es muy profundo. Y a mí me va a llevar también a pensar, a reflexionar otra vez y también a cambiar algunas cosas en que pensaba y que ahora a lo mejor lo veo desde otra perspectiva. Y espero realmente que podamos continuar en algunas otras sesiones sobre esto.
sobre el liderazgo femenino, a lo mejor con ejemplos concretos, y que hemos hablado ya tú y yo sobre cómo las mujeres alcanzan la paz y la reconciliación en Israel, y a lo mejor es lo mejor, el mejor ejemplo práctico de lo que hemos hablado hoy. Y gracias mil por estar con nosotras hoy. Voilà, y entonces espero que ya, muchísimas gracias, veo así, y espero que ya tendremos y pondremos todo en YouTube, ¿ok? Entonces, gracias. Organizadora y gracias mil, el ponente, gracias mil por todo y a ver cómo seguimos Christine? esto. ¿Sí, Concha? Bueno, sí, je t'écoute, oui. Bueno, muchísimas gracias, Christine, por organizar este espacio. Yo creo que esto es un ejemplo de pluralidad y de multiculturalidad que ojalá crezca. También quiero dar las gracias a mis compañeros y compañeras, que sé que todos vosotros estáis dando lo mejor, y invitaros a esto, a que reflexionemos cómo podemos pensar el liderazgo femenino y también nuestra masculinidad, las dos cosas, porque no puede haber un día sin la noche. Sí, es verdad. Eso es claramente buen sentido. Sí, es verdad. No, sí, es la palabra última. No, tenemos noche y día, y tenemos hombres y mujeres, claramente. Gracias mil. Y espero, y hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.